Radio Progreso, cadena nacional. Buen humor. Quinta parte, yo el porro. Anton Manopla. Simplemente Iván. Nací el 7 de abril de 1944 en un lugar llamado La Lima, una finca, pleno campo, Iván Pérez Ramírez. en el municipio de San Antonio de Cabezas, en la provincia de Matanzas, al sur. A los 40 días de nacido me trajeron para La Habana. Mis padres querían hacer una vida aquí en la capital y desde esos 40 días de nacido viví siempre aquí, en La Habana. Mi hermano Héctor nace aquí en La Habana, en la maternidad obrera de Marianao, y sin embargo mi papá, que tenía un gran amor a la Lima y a la tierra donde él nació, donde nació también mi mamá, pues lo inscribió allá, en San Antonio de Cabezas. Pero bueno, toda mi vida transcurrió aquí en La Habana, allá en Cabezas, en La Lima. Mi abuela materna era maestra rural y creo que fue uno de los nietos que más relación estuvo relacionado con ella en lo que circundaba aquel lugar, lo que la historia podría o ella comunicarme. Aquí en La Habana, bueno, pues siempre junto a mi hermano Héctor Pérez cursamos la escuela primaria, la escuela secundaria, y en el año 1961 intenté entrar en la escuela normal para maestros, pero esas cosas que ocurren en la vida no obtuve plaza. Con anterioridad existía una emisora llamada La Voz del Aire, situada en la calle 25 y G, en un lugar que le llamaban el Hotel Palace. Ahí es donde Héctor y yo siempre había que tener un seudónimo, Héctor con el nombre de seudónimo del Príncipe Colaborador y yo con el del Joven, comenzamos a colaborar en este programa. Estoy hablando de 1957. Yo tenía 13 años, Héctor tenía 11, y entonces el 15 de junio de 1957, Héctor y yo debutamos como actores aficionados en este espacio llamado Noticias a Montón y Chisme a Granel, a través de La Voz del Aire. La Voz del Aire se convierte en Radio Voz, una emisora reloj. Entonces el espacio de Noticias a Montón y Chisme a Granel y el microprograma sobre José Martí con el nombre de Templo Martiano pasa a transmitirse a Radio Capital Hartalejo. El dueño era Arturo Hartalejo, un locutor comercial. Él anunciaba FAP, esas cosas, detergentes, jabones de lavar, y él tenía una emisora de radio, una pequeña emisora de radio, y Templo Martiano era los sábados a las 5:30, y Noticias a Montón y Chisme a Granel pues mantenía su horario de las 12 del mediodía. Con el triunfo de la revolución también terminó las transmisiones de Radio Capital Hartalejo, y en 1961 existía en Radio Rebelde un programa llamado Jardín Infantil. En ese espacio de tiempo, para poder trabajar profesionalmente, tenías que pasar un examen. Al ser aprobados como actores por la ACAT, Asociación Cubana de Artistas Teatrales, pues ya comenzamos a trabajar como actores profesionales en este espacio infantil de 1 hora de duración los domingos a través de Radio Rebelde. Desde 1958 trabajamos pensando en usted. Aquí está Radio Rebelde. Radio Rebelde quedaba situado acá, en los bajos del Ministerio de Justicia, y ahí fue en el programa Jardín Infantil donde Héctor Pérez y yo comenzamos a trabajar como actor, y después en 1963 pues comenzó mi trabajo como operador de efectos y más tarde como musicalizador. Ahí, en Radio Rebelde, en aquella época pues bajo la dirección de Violeta Casal, la voz de la Sierra Maestra.
Mira, yo conozco a Iván hace alrededor de Nila Sánchez. 40 años. Porque yo conozco a Iván desde que trabajaba en Radio Rebelde, porque él trabajó en Radio Rebelde. Y ahí comencé yo a trabajar después que me gradué de la escuela. Entonces conocí a Iván ahí. Y puedo decirte que Iván siempre ha sido esa misma persona que yo conocí hace, no sé, 30 y tantos, 40 años atrás. Al Iván que tenemos ahora aquí en Radio Progreso. Es la persona al cual tú puedes llegar, pedirle una opinión, una ayuda. Ah, claro. También tenemos otros platos con ingredientes del mar, como la butifarra de Aura. No. Un momento. ¿Qué pasó? Un momento. ¿Cómo es eso de la butifarra de Aura? Ay, a mí me parece que yo no entendí muy bien. Sí, así mismo es. Lo que sucede es que Aura es el nombre de un pueblo donde se elaboran esos deliciosos chorizos. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Son las 11:10 de la mañana y Radio Progreso está en el aire con... Nosotras. Ese carácter jovial es el hacer lo que haya que hacer, en el momento que haya que hacerlo, con lo que haya que hacerlo. Iván nunca dice que no. Carmen Solar. Es la gente que te sabe de todo, sin vanagloriarse de nada, pero sabe hacer de todo. Y bien hecho. Para mí yo digo que Iván es el hombre de la radio realmente. El hombre radio realmente. Digo en aquella época porque musicalizar no es fácil. Buscar una música adecuada no es fácil. Traer, como te pudiera decir, los pedazos, los momentos, los tonos, los tiempos, te lo estudia, te lo crea. Mi vocación siempre fue ser actor. La vida me proporcionó la posibilidad de ser operador de efectos, de ser musicalizador. Para ser musicalizador tuve que aprender historia de la música, tuve que aprender las etapas de la música, tuve que aprender quiénes eran. No estoy hablando de musicólogo, estoy hablando de musicalizador que trabaja con música ya hecha. ¿Quién eran los grandes compositores de la música? Desde Adán de la Hal, allá en la Edad Media, con Orlando Di Lasso en el Renacimiento, con Bach en el Barroco y así sucesivamente, Mozart en el Clasicismo, Beethoven, el último de los clásicos, el primero de los románticos, y después, bueno, la gran etapa de los románticos, porque vivo en un país donde hay una gloria llamada Alicia Alonso. Y yo tengo que saber quiénes eran los autores o quiénes fueron los autores de los grandes ballets de Alicia Alonso. Adolphe Adam de Giselle, Leo C. Delibes de Coppelia, Tchaikovsky, en fin, todo lo que hace falta para que un musicalizador pueda trabajar. Y por supuesto, actualmente lo más cercano, los compositores de música para cine, Profitier, Leo Brauer, es un cúmulo de aprendizaje constante. Clave 830. Clave 830. Clave 830. El pueblo del estado de New York contra Mary Dugan. El
Juicio de Mary Dugan, original de Bayard Bayard, en versión radial de Iván Pérez. Iván Pérez, el maestro de todos los musicalizadores de Cuba. Iván Pérez, el escritor. Iván Pérez, el actor, locutor. Es decir, que tiene una gama de profesiones dentro de la radio que lo han ido llevando con el paso del tiempo a convertirse en un gran maestro. Déjenme decirle, mi primera novela radial fue una novela escrita por el maestro Iván Pérez. Marlon Alarcón Santana. Lo conocí como musicalizador excelente. Radio Progreso es una institución que es una gran escuela, y para que exista una gran escuela tiene que haber grandes maestros. Enseñó a todos estos muchachos jóvenes a musicalizar. Hace efectos también de sonido cuando hace falta, que el efectista no llega. Es decir, que es un hombre radio completamente. Mi alegría desapareció. Mi padre estaba en casa. Mi padre estaba en casa. Se aproximó a nosotros en cuanto entramos. Le dio un golpe de revés a mi madre, que cayó al suelo y se puso a despotricar. ¿Así malgastas el dinero? ¿En fiestas para el pequeño bastardo? En lo que respecta a actor, bueno, si quiero ser un actor medianamente aceptable, tengo que saber quién era Shakespeare y quién era los hermanos Quintero, o quién era cualquier autor cubano. Porque para tú interpretar a uno de estos que te estoy diciendo, bueno, pues tienes que saber época, lugar, y como decía alguien quien admiré mucho, Isabelaida Rodríguez, también lo más importante es saber vestir al personaje, porque no tengo nada a mi alrededor, pero tengo que vestir al personaje, tengo que incorporarlo, tengo que saber en qué lugar lo estoy desarrollando. ¡Ah! Ahora van a saber por qué me dicen pela. Voy a pelar el moñito a los dos. A mí también. A ti te voy a rebanar el pescuezo con esto. Y eso lo desarrollé desde ser operador de efectos. ¿Por dónde camina este personaje? Por tierra, por fango, por la calle. Como musicalizador mucho más. Esta escena, ¿dónde se está desarrollando? No es lo mismo la calle Infanta que la calle 23 a las 12 del día que a las 3 de la madrugada. O una calle en Luyanó, una barriada. O una calle en Santiago de Cuba. O una calle en Buenaventura, ese municipio de allá, cabecera municipal de Holguín. Cada lugar tiene su sonido apropiado. Y cuando estaba haciendo la conquista del Everest, tenía que saber, en primer lugar, dónde quedaba. He tenido que aprender como musicalizador y como actor, no solamente esto, también historia y geografía. Porque cuando voy a dar música folclórica, tengo que saber dónde queda Bangladesh, dónde queda Belice, dónde queda Bahamas, dónde queda la India y la música de cada uno de los países. Ha sido un gran entrenamiento diario, prácticamente durante 60 años, que me parece que fue ayer que entré por primera vez a La Voz del Aire, o a Cadena Oriental de Radio, o aquí a Radio Progreso. Es eso, tratar de superarme cada día, de cuando llegar al ensayo del programa, ya yo haberme marcado mi libreto como efectista, como musicalizador, como actor, para saber cómo enfrentar el trabajo de cada día y estudiar. Siempre hay que estudiar algo nuevo, porque si no, estarías estancado. Iván, quiero empezar diciendo que para mí significa mucho. Lorner Quintero. Significa mucho porque él ha sido y es actualmente mi profesor. Yo lo veo así, como profesor, independientemente que lo veo como amigo, como padre, lo veo como profesor. Yo llegué aquí en pañales
y él me puso la base, me puso el cimiento y es el que me ha formado en todos los sentidos. Le tengo mucho aprecio porque él no es simplemente un compañero de trabajo. Es un compañero de trabajo, pero no lo es simplemente. Él es más, como ya lo había dicho. Es la persona que, si tú estás enredado, él tiene siempre su tiempo muy ocupado. Él siempre tiene un espacito, un minutico, un momento para sentarse contigo y ayudarte, explicarte y aconsejarte. Ese es Iván en su esencia. En su esencia él es la persona altruista que le gusta y desea ayudar a los demás a cambio de nada. Él es por el arte, por el amor al arte, como decimos todos en buen cubano, no por amor al arte, bueno, por el verdadero amor al arte. Él desea ayudar siempre a los jóvenes, ayudarlos para que avancen, para que lleguen y para que se realicen sobre todas las cosas. Entonces se aprieta. Sí, se asegura con esta parte, ¿ok? Bien. Bueno. Está bien. Entonces, el de este sí es el que no hay. Porque recuerda cuando fuimos a ver con otro compañero. Es que ese tiene una cosa muy especial que ya eso casi no existe, así que trata de utilizar este. Ya. ¿Ok? Bueno. Gracias. A Iván es una digamos que es una suerte de Arleti Roquefuentes. premio diario. ¿Por qué te digo esto? Porque es una de las personas más caballerosas, uno de los compañeros de trabajo más preocupados. Te hablo, por ejemplo, desde que tú llegas y quizás no haya una silla porque está todo ocupado. ¡Ay, aquí está! Ven, Arleti, siéntate. Pero no conmigo, es con todos. Y realmente es una persona muy preocupada por su trabajo también. Tiene una memoria increíble. Él es un MP3 con un MP4 juntos. Y realmente lo que tú le preguntes acerca de la historia de la radio en Cuba, te lo puede decir con nombre y apellido, fechas y de todo. También es una persona muy sensible a los problemas personales de sus compañeros, sensible como artista que es, como creador. Y siempre ha sido una persona muy preparada, una persona muy, muy integral, muy culta, pero sin dejar de ser ese cubanazo de a pie que sale, por ejemplo, a tomarse un café en la esquina o a ver si puede conseguir un dulcecito por aquí o por allá. O sea, es una persona muy chévere, muy, muy asequible, muy, muy dinámica. Es muy dinámico y tiene también un montón de amigos y tiene un montón de personas que le siguen. ¿Por qué? Porque él, además de enseñar a los muchachos, a los jóvenes, a los que llegan, también yo lo sé, él se retroalimenta de ellos y hay ahí como una imbricación y una mezcla, una fusión muy rica de ese Iván Pérez que ya tiene sus años y que es respetado, pero también de ese muchacho que nunca ha dejado de serlo. Simplemente Iván dice mucho aquí en Radio Progreso y dice mucho en Cuba, pienso, por toda su trayectoria como miembro de jurados, como Alejandro Aguilar Torres, metodólogo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, y asesor de los programas radiales, porque se lo ha ganado con su experiencia y con su devenir. Pero hay que decir Iván Pérez. ¿Y sabes por qué? Porque hay que hablar también de Héctor Pérez, que era su hermano, y que ha sido una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, porque fue un amigo, porque fue otro maestro, porque fue un director, porque el día que estábamos terminando el curso que estaba impartiendo Iván, recuerdo que estaba Héctor en la cabina, como dirigiendo aquel curso. Y yo tuve que hacer una locución de un sacerdote que hablaba. Y es como si los estuviera mirando a los dos. Porque
Es que era una cosa muy especial, era un binomio de hermanos que irradiaban talento, desenvolvimiento, camaradería. Y se puede decir simplemente Iván, y todo el mundo sabe que Iván es Iván Pérez, el maestro, el amigo, el gran actor, el excelentísimo musicalizador que quedó para la historia y que todavía lo es porque sigue transmitiendo sus conocimientos en diferentes cursos. Pero se puede hablar de Iván, pero yo creo que es muy importante también que se hable de ese binomio que hubo en Radio Progreso de dos hermanos que nacieron para la radio. Somos de la radio cubana, sonido para ver. Atención, mucha atención a los colaboradores. A partir de este día, nosotros tenemos un nuevo apartado para escribir a Progreso por Dentro. Hombre Radio. En primer lugar, creo que ha participado mucho la suerte. Cuando te decía que en 1963, que era actor, se me dio la posibilidad de trabajar como operador de efecto en una nueva programación en Radio Rebelde. Faltaba alguien y como era actor, pues hacía los efectos y también trabajaba como actor. Eso después siguió ocurriendo siendo musicalizador y actor. Y así sucesivamente me fui como entrenando en hacer varias cosas a la vez. Falta alguien y todavía a estas alturas falta un operador de efectos y yo voy y hago los efectos y después ya hago mi papel. Ahora con la digitalización es una maravilla. Falta un musicalizador y yo todavía estoy en plena facultad, no estoy demente ni nada. Y lo hago porque además disfruto haciéndolo. He llegado a hacer en un mismo programa musicalizarlo, dirigirlo y actuarlo. Claro, uno no lo hace solo, lo hace con un conjunto de un excelente operador de audio, con un excelente efectista y con un reparto bueno, ¿no? Pero esto hubiera querido haber sido director, pero por razones que una vez hice hasta el examen y nunca se me dio el resultado, y ya cuando Héctor entró a dirigir, pues yo me dediqué a musicalizar y actuar, y es algo como algo que lo sientes en la sangre, que lo disfrutas en la sangre, es como una adrenalina, ¿entiendes? Que estás haciendo varias cosas al mismo tiempo y, cuidado, todas tienen que estar bien hechas. Porque si me atrevo a realizarlo, tiene que ser porque tiene que haber una calidad mínima en las cosas. Hay un viejo refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, y un poco ese refrán me golpeaba. Iván, van a decir de ti que tú mucho abarca, ¿eh? No, Iván, tienes que ser ejemplo cada vez que una de estas tareas a ti encomendada, tienes que llevarla a cabo. Y eso es lo que he tratado de hacer. Sentía mucho temor en escribir, porque bueno, comencé en una época de Don Alonso, de Josefina Martínez Otaño, Gilberto Enrique, que escribía muy bien, y escribir lo considero que es muy difícil. Llevar una trama, los finales de los capítulos, que sea atrayente, sentí mucho temor. Pero bueno, un buen día, la vida también me proporcionó, fue Orieta Cordeiro, para el espacio de la novela de las dos, de escribir para ese espacio, y comencé a hacerlo. He tenido también la posibilidad de escribir, y de escribir cosas como novelas que no terminó Don Alonso, cosas ya de mi autoría, cosas originales, y también seduce mucho porque escribir es como el mago que tiene en sus dedos los hilos de los títeres. Es como un flow, sales de un bocadillo y entras para otro y lo tiene que decir consciente de que está, cómo debe decirlo cada uno de los personajes, cada uno es diferente. Es algo maravilloso
poder crear una trama. A veces piensa, el capítulo se va a terminar aquí en este momento, pero por el camino empiezan a surgir todo algo que, como si los personajes te lo dictaran, te lo dijeran, y entonces, en lugar de ser ese el cierre del capítulo, a lo mejor son 2 o 3 capítulos en otro capítulo. Es algo maravilloso. Bueno, si hacer eso, si llevar a cabo tantas cosas en este medio que me maravilla, que es la radio, porque la radio es puramente imaginación. Siempre, cada vez que he tenido un curso, o que he impartido un curso, porque también he impartido cursos de actuación radial, el actor de radio es el actor que más imaginación tiene que tener en el mundo. En televisión, en cine, en teatro tienes un escenario, tienes una ropa, en radio no tienes nada. En radio solamente tienes tu talento y tu imaginación. Y con eso, y este aparato que se llama voz, tienes que convencer al público que se crea que puedo ser un niño de 12 años o un anciano de 90. Eso es lo que considero que me incentiva a hacer eso que con tanta gentileza me dicen que soy hombre radio. Con la simple palabra que arde en su propio fuego, siento que en mí es orgullo lo que en otro es desdén. Las estrellas no existen en las noches del ciego, pero aunque él no lo sepa, lo iluminan también. Bravo, bebé. Seguido que me decían muchas veces cada año. Que no está agradecida. Es difícil hablar en negativo de un amigo y de una persona muy querida como lo es el maestro Iván Pérez. Tengo mucho que agradecer a los Pérez Ramírez, a Iván, a su hermano Héctor Pérez Ramírez, que aunque no está junto a nosotros, siempre estará presente. Las primeras que le debemos, por lo menos en mi caso, en el plano personal, es ese calor. Marisela Rodríguez. Amistoso, más que amistoso, ese calor familiar, ese llamarte para darte una orientación, pero no como un maestro, sino como un amigo, como un hermano, como un familiar cercano. Siempre el contacto es mi vivencia personal que tengo con Iván, es desde ese punto de vista. El contacto de amigo, el calor de familia, siempre la orientación viene por ahí, y también le debo además muchas cosas en el plano profesional, apoyo. Un personaje que no le gusta que yo hable de eso, él escribió una novela que se llama Horas Difíciles y me dio la oportunidad de hacer ahí un personaje que se llama Nora Rosas, y es un personaje que yo quiero muchísimo. Lo quiero tanto como a él. Y miren que yo quiero a Iván Pérez. Lo quiero mucho porque además ha sabido ganarse el respeto y el cariño de los que, como yo, estamos muy pegados a él, muy cercanos a él, que tenemos la dicha y la oportunidad de poder compartir trabajo y un poco de esa vida que no es de artista con Iván Pérez. Padre Iván Pérez. Conduciendo el Iván Pérez. Sandalio Iván Pérez. Memoria. Bueno, la memoria se ejercita. Durante muchos años de mi vida tuve un grupo de teatro y por supuesto había que aprenderse los guiones. También he hecho una vez trabajé en Polvo en el Viento, bueno, todo ese tipo de trabajo en el que tú tienes que tener memoria
para aprenderte los bocadillos y saberlo decir en el momento oportuno. Pero al mismo tiempo de esto, junto con mi hermano Héctor Pérez Ramírez, fuimos muy, y yo lo sigo siendo, muy amantes del cine. Benny será un caballero y todo, pero sepárate. Ella es mi esposa. Y tú me vas a tener que dar una explicación. ¿Esposa de qué? Si tu esposa no es cubana. Es mi sobrina. Está enamorada y quiere... Oye, tú te callas la boca, coño. Dame las llaves. ¡Vamos! ¡Las llaves! Y acá, como es Benny Moré, se cree que ¿Qué puede... manera de hablar es esa, cabrón? Vete, anda. Déjame esto a mí. Usted me perdona por aquel que no entiende su idioma. Aconseja a tu suegro que ni un papelito más. Aquí todo lo sabemos. Por esta vez, da las gracias a Benny, que es mi ídolo. Que tengan buena noche. Y recuerdo cuando Plano Osorio, el que hacía el perro campeón de Moncada, me decía cómo él hacía los pasos de los Tres Villalobos, musicalizadores como José Luis Lobo, Eduardo Paredes, Héctor Sansón, o sea, Juan Carlos Romero, el actor. Me he nutrido de toda esta gama de los que me antecedieron. Si hoy estoy en Radio Progreso y sigo trabajando, es porque ellos existieron. Para algunos, la radio resulta vieja. Bueno, yo podría hacer también una pregunta. ¿El Ballet Nacional de Cuba es viejo? Porque las coreografías son, muchas de ellas, del siglo XIX. Y sin embargo, cuando hay una función de La Bella Durmiente o del Lago de los Cisnes, es a teatro lleno. Y yo pienso que si en este país no hay más oyentes de la radio y de la radio dramatizada, es porque no hay un lugar donde comprar un radio. Pero si existiera esa posibilidad, tendríamos mucho más oyentes que adoran este medio. Félix Becañé logró la mayor audiencia con El Derecho de Nacer, Joaquín Cuarta con Una gran audiencia, Cuando la vida vuelve, y así sucesivamente muchos espacios que forman parte de la vida diaria de nuestros hermanos cubanos y cubanas, porque hacemos desde hace muchos años una radio educativa, una radio formativa. Lo que hace falta es que haya radio en las casas. Sí, sé que con el tiempo todo va a perderse, porque miren, cuando lo tengo aquí o lo tengo en mi celular, no me hace falta radio, no me hace falta televisión, no me hace falta cine, no me hace falta nada. Y tengo que seguir pensando en ese pensamiento negativo. Bueno, cuando llegue yo no sé, pero mientras yo exista, la radio para mí es un vehículo muy importante en todos los aspectos. Música, deporte, información y todo. Cuando hay un ciclón, el último que se va del aire es el radio. La vida también me proporcionó la posibilidad de dar clases, de impartir clases en los cursos de musicalización y después en los de actuación radial. Qué bueno, qué gusto, qué satisfacción poder lo que sabes compartirlo con la gente joven que empieza. Tengo una anécdota. Mi hija María de Lourdes, en el 2003, se me apareció un día con un libreto de la familia Pirulí. En el 2003 yo no podía pensar que a una hija mía se le ocurriría escribir para la familia Pirulí. Mi otra hija, Mónica, asesora del canal educativo. Todo lo que he podido enseñarle y todo lo que he podido darle a conocer lo he hecho. Y a los demás. María de Lourdes Pérez Molenillo. Para mí es muy importante que todas las personas sepan que detrás de Iván Pérez Ramírez, el actor, el musicalizador, el escritor, el director, hay un gran ser humano. Y es una
es una persona que es difícil a veces dialogar con él porque quiere que sus puntos de vista sean los principales, pero igual al final siempre llegamos a un arreglo y siempre está ahí cuando tengo dudas, cuando quiero escribir algo nuevo, a veces me da idea, a veces cuando tiene proyectos yo también lo ayudo. Y ha sido una influencia maravillosa en mi vida, no solamente con todo lo que tiene que ver relacionado con escribir guiones de radio, sino también como mi papá en lo particular y sobre todo lo que me ha enseñado durante toda esta temporada que hemos vivido juntos, que hemos estado juntos y que pienso que tengo que dar gracias a la vida, a mi mamá por haber escogido a mi papá, porque realmente es un ser humano extraordinario, es un ser humano que es lindo por dentro, por fuera, es un hombre que quiero mucho, al que tengo muchas cosas que decirle y que estoy súper feliz de que le estén haciendo este homenaje y que sé que perfectamente va a estar feliz oyendo mis palabras en estos momentos porque no puedo estar allí con él, pero sé que estoy en su corazón. Es que Iván lo abarca todo. Es que además, con todas esas canas que tiene Iván, aún brinda todo lo que sabe y es capaz de decir que aprende. Es maravilloso. Es el ejemplo real de lo que una persona, un hombre, un trabajador de la radio es capaz de ser. Yo no lo voy a circular en un trabajador de la radio, sino en un artista, que creo que ser artista es el compendio de todas las artes. Y la tiene Iván. Bueno, para mí estar en el curso con Iván Pérez significa mucho. Imagínate tú que desde chiquito uno siempre está viendo que la radio, Iván Pérez efecto, Iván Pérez musicalización, Iván Pérez esto, Iván Pérez lo otro, y de buenas a primeras estar aquí. Carlos Alonso Martínez. Con este hombre. Esto que tú me estás diciendo, que se asemeja, o sea, yo creo que después de Iván no hay más nada que se asemeje. O sea, él. Profe, la pregunta 4 es, ¿cuándo fue creada la ópera y cuándo se inventó el piano? ¿Sí? Años. Sí. Años. Gracias por la años. Esa no se confía. Iván es de las personas que ese talento lo reparte, es de las personas que le crece, por supuesto, toda la humanidad y la inmensidad que tiene porque reparte el talento hacia los demás. Es una persona que no ve el cansancio, no conoce el cansancio, siempre está creando, siempre está buscando nuevas formas en que invertir su tiempo, su arte. Jorge Luis Sopo. Yo no creo que Iván Pérez sea una persona más en Radio Progreso. Iván Pérez es Radio Progreso. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Todo el tiempo de su vida, él es Radio Progreso. Vive, respira, él transpira en toda su vida esta emisora que, por supuesto, se la va a llevar como gran recuerdo, como un gran legado a otras vidas, a otros mundos donde indudablemente seguirá siendo radio. Eso es. Seguir a Iván, seguir el ejemplo de Iván, seguir la forma, la clase que da Iván, o las clases que da Iván, es un gran ejemplo para quien quiera hacer algo en nuestros medios. Tú estás en mi corazón, en mis ojos, en mi voz, en mis noches, en mis sueños, en el aire que respiro, amor. Tú estás en mi corazón.
se me informó que había obtenido el Premio Nacional de la Radio en el 2011, fue una enorme satisfacción, una gran gratificación. Y ese día recuerdo que dije que sí, que me lo merecía. Y sigo pensando lo mismo. ¿Por qué? Bueno, en aquel momento tenía a mi hermano Héctor Pérez, y que ha sido siempre como una especie de bastón en mi vida. Fue una gente que también aprendía con mi hermano, que sufría mucho cuando me dirigía por mis malcriadeces. ¿Y por qué yo creo que un premio no es solo de uno? No. Una vez en un libro leí que uno, en el medio del arte, no te podías considerar como una isla en un mar de imperfecciones. Yo soy perfecto y todos los demás están llenos de imperfecciones. No, este es un trabajo colectivo. En el caso de musicalizador, efectista, grabador, tiene que ser un triángulo perfecto, porque nos basamos unos en los otros y nos ayudamos a conseguir que el programa tenga una gran calidad. Cuando estoy trabajando como actor, dependo de lo que hace el efectista, de la música que va a incidir en lo que estoy diciendo y del grabador, que es el que puede poner la resonancia, los filtros. Eso se llama técnica, hay que tener una técnica. Y además, lo otro, tengo un grupo de gente maravillosa a los que los he incitado, los he empujado para que escriban. Y luego desde Pinar del Río hasta Baracoa, a todos esos alumnos que después se han convertido en compañeros míos de trabajo, en amigos míos, y poder llegar a Santiago de Cuba, o Holguín, o a Camagüey, o a Santa Clara, o a Matanzas, y siempre encontrarte con una mano que se alarga, que la estrecha, con un abrazo que te brinda cariño de hijos, de hermanos, de amigos. Esto es eso, simplemente Iván. Hemos presentado Simplemente Iván, una obra dedicada al realizador radial Iván Pérez Ramírez. Participan Nila Sánchez, Carmen Solar, Marlon Alarcón Santana, Lorner Quintero, Arleti Roque Fuentes, Alejandro Aguilar Torres, Marisela Rodríguez, María de Lourdes Pérez Molenillo, Carlos Alonso Martínez, Jorge Luis Sopo. Guión y fotografía, Juan Miguel Sánchez Núñez. Grabación de sonidos, Islando Pérez. Productor general y dirección, Alex Rabasa. Hablándoles, Luis Ángel Alarcón Santana.